palabra es nuestra protección y Él sigue estando con nosotros. Así que esa es nuestra convicción. Qué bueno que decidió venir hoy a casa. Algunas iglesias están cerrando sus puertas ya, así que demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios porque tenemos libertad de poder adorarle. Y hoy especialmente, después de una semana intensa donde tuvimos nuestros bautizos, gloria a Dios por aquellos que se bautizaron, hoy tenemos la bendición de continuar con esta fiesta y tener un invitado especial. Hace un año tuvimos una charla con el pastor Romeo. Yo no lo conocía a través de Isra, esas conexiones de oro dicen por ahí, ¿verdad? Conocimos al hermano, al pastor Romeo, hace un año exactamente, por el mes de febrero, si no mal recuerdo, antes de que comenzara toda la pandemia. E hicimos una cita para que él nos visitara. De hecho, hasta lo estuvimos anunciando en la iglesia, pero ocurrió que nos cerraron las puertas. Entonces, pues no hay plazo que no se cumpla, pastor, y pues hasta después de un año y meses, ¿verdad? Dios nos permite tenerlo con nosotros. El pastor Romeo, vuelvo a repetir, yo lo conocí hace un año y hemos visto que Dios pues nos ha traído a gente que nos bendice, y gloria a Dios por ello. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la vida del pastor Romeo, hermanos? Den un aplauso al Señor por su vida. Y yo sé que él es un hombre de Dios, una persona que Isra me decía, él es un gran maestro. Yo sé que así es. Así que, pastor, bienvenido. Nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Queremos cederle este lugar, así que sea bienvenido a nuestra congregación y tome el tiempo para compartirnos de la palabra del Señor. Bienvenido, pastor. Buenos días. Pusieron un micrófono. Ok. Está bien. No, está bien así. Me da gusto conocerles. Viene conmigo mi hijo, el segundo. Tengo 3 hijos. Él es el más chico de los varones. El otro está más alto y es el mayor. Mi hija que se quedó en casa con mi esposa. Nosotros sí tuvimos que parar los servicios en la iglesia donde estoy trabajando, con el pastor donde estoy trabajando, pero vamos bien también. Gracias a Dios no hemos tenido mucho problema con todo esto. Tome su lugar, por favor. Y estos últimos días han sido muy intensos, mucha incertidumbre, muchas dudas, muchas quejas. De hecho, el día de hoy yo iba a venir a traer unas cosas y me habló una hermana, un hermano, y me dijo, ¿qué crees? Dice, no vamos a poder hacer la producción. Dice, mi esposa, su tío, uno de sus hermanos de la mamá, tuvo un accidente terrible y ella estaba devastada, estaba cuestionando incluso a Dios sobre por qué pasaba esto, porque le cayó una escalera en la cabeza y se había fracturado pues una fractura muy grave, ¿verdad? Derrame cerebral. El día jueves o miércoles, el lunes me escribió una amiga y me dijo, oh, ¿puedes orar por mi hermano Efraín? Está muy grave con COVID. El jueves me avisan que fallece. Le hablo a la viuda, a la esposa de mi amigo, y ella estaba igual, con cuestionamientos, a pesar de que son cristianos de toda la vida, que conocen al Señor de muchos años, cuestionando por qué Dios permitía esto, por qué Dios no le ayudó, por qué no sanó a su esposo. Y los últimos meses, literalmente, yo nunca había escuchado tanto a los cristianos cuestionar a Dios, quejarse, preocuparse, enojarse. Y yo creo que hay un versículo que a mí se me ha hecho muy fuerte en los últimos meses. Déjeme, se lo quiero leer. Es el Salmo que yo lo estaba meditando en la semana, y a mí me gusta mucho ese Salmo porque dice algo muy bonito. Y entre las frases que a mí me bendijeron mucho es que dice,
bendito sea Jehová, que no echó de sí mi oración ni su misericordia. Cuando yo leí este versículo, me impactó mucho. Y yo le decía a la viuda, ¿sabes? Si Dios no contestó tu oración, confía en la misericordia de Dios. Anoche, cuando yo hablaba con mi amigo que me platicó de su tío, le decía, cuando Dios no contesta la oración, confía en su misericordia. Y ese es algo que yo tengo bien entendido en mi corazón en los últimos meses, porque ha sido literalmente una lucha de muchas personas. No todos entendemos esto. Hay gente que cuestiona el por qué Dios permite que se mueran los padres dejando a niños huérfanos. Y claro, no es agradable. Hay gente que cuestiona por qué se muere jóvenes. Yo esta semana vi morir a 3 jóvenes por COVID. Antes estábamos acostumbrados a que, no, pues que se cuiden los viejitos y los jóvenes pues la libran. Y no, ya vimos que están muriendo también jóvenes y aún niños. Entonces, dentro de toda esta crisis, de toda esta confusión y de todo este mar de preguntas y de cuestionamientos, yo me puse a escudriñar la escritura y me llama la atención y quiero hablarte hoy de preguntas precisamente, pero no preguntas que la gente hace, porque todos tenemos preguntas. Yo te puedo asegurar que por lo menos tú tienes a 1 o 2 personas cercanas que han fallecido, si no familiares, amigos, parientes cercanos o lejanos, pero tenemos preguntas que hemos hecho. ¿O me equivoco? ¿Verdad que no? Todos tenemos preguntas que nos hemos cuestionado. Y yo quiero hablar de eso en esta mañana. Porque las preguntas son válidas. No es pecado preguntar, no es pecado cuestionar. Lo que no se vale, y es aquí donde yo quiero que podamos meditar, es que no entendamos que dentro de las preguntas que son válidas debemos de confiar en medio de la peor oscuridad. En medio de las peores situaciones no podemos bajar la guardia y decirle, Señor, confío en ti. Así que yo le quiero hacer las preguntas que no las hace la gente. ¿Quién cree que las hace? No, Jesús. Quiero que escuche las preguntas que Jesús hace en la Biblia. Capítulo 1 de Juan, dice la Biblia que Jesucristo vino y le llevaron 2 discípulos. Uno de ellos era Juan y su hermano, y ellos llegaron con Jesús. Ellos fueron impactados por Juan el Bautista, se habían convertido, habían llegado a los pies de Jesús y habían seguido al Juan el Bautista porque venía anunciando al Mesías. Ahora yo quiero que usted entienda el cuadro. No eran comunes y corrientes, no eran hombres comunes, eran hombres que ya habían renunciado a algo, que ya habían decidido seguir a Juan el Bautista porque estaba anunciando al Mesías. O sea, habían renunciado a la religión formal porque estaban siguiendo a un profeta loco que andaba vestido con piel de camello y chorreando miel, porque era lo que comía Juan. Eran hombres que habían desafiado a la sociedad, y en ese contexto dice que Juan el Bautista les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, dice, y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús, verso 38, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué es lo que les está diciendo Jesús? Yo no sé si usted le entienda este contexto, pero es tan ilógico lo que hizo Jesús. ¿Saben? Los pastores hoy en día estamos innovando, inventando, creando qué hacer para ganar almas. Y si a mí vienen 2 personas y me dicen, aquí es la iglesia, sí, pásele, pásele. Lo último que hacemos es correrlo.
Yo no me voy a parar y decir, ¿qué buscan? Pero Jesús sí lo hizo, porque Él quería limpiar la intención del corazón. Él le interesaba qué es lo que ellos buscaban. Y esta es la primera pregunta que tenemos que hacernos en nuestro corazón. Cuando venimos aquí, no importa si tú eras millonario y dejaste tus riquezas para seguir a Cristo, está bien. Nada más que mucha gente a veces se para y dice, no, es que yo trabajaba en tal empresa y era un empresario importante, o yo trabajaba en la televisión y era artista, o yo tenía tal negocio, o yo era contador en tal empresa paraestatal, y todo el mundo habla de sus logros anteriores cuando llegan aquí. Y yo cuando veo a esa gente siempre le digo, ok, ¿y qué buscas? Yo sí he aprendido a hacer las preguntas que hace Jesús. A mí no me interesa lo que hayas dejado, a mí me interesa qué es lo que buscas en la iglesia. Porque si tú no tienes la motivación correcta, te vas a perder. Y Jesús se los dijo, ¿qué buscan? Así que esa es la primera pregunta que debes de hacerte aún en este tiempo de pandemia. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Vamos bien? ¿Sale? ¿Qué buscas? Les dijo Jesús a los discípulos. Luego otra frase que a mí me impactó mucho, quiero que vayas a Lucas. Jesús hizo muchas preguntas, pero siempre que preguntaba cosas, no eran cosas sin sentido, sino eran frases que tenían un propósito. Y a veces parecían preguntas ilógicas, ¿no? Como cuando le dijo al ciego, ¿quieres ser sano? Digo, un ciego que tú le preguntes si quiere ser sano suena hasta raro, pero Jesús le hacía ese tipo de preguntas. Y en Lucas capítulo 10 dice la Biblia que Jesucristo les dijo a los discípulos, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, 10:26, 10:25, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Sabes, los cristianos, ¿sabes por qué nos cuestionamos tanto a veces a Jesús? Porque cómo leemos determina cómo confiamos. Yo me he dado cuenta que la gente a veces lee la Biblia y lee, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Wow, no me va a faltar provisión, no me va a faltar bendición, no va a faltar el bien de mi vida. Espérame, primero dice que es tu pastor. Tú lees que nada te faltará, pero yo leo primero, Él es tu pastor. Y eso habla de sentido de pertenencia. Cómo leemos, cómo interpretamos la escritura, ayuda mucho a determinar cómo creemos. Mucha gente cuestiona a Dios porque lee lo que quiere leer en la Biblia. Leen las promesas de sanidad, leen las promesas. Y sabes, si leyeran cómo es el cielo, no tendrían miedo de morir. Es la verdad. Ayer me decía un matrimonio que yo hablaba con ellos se contagiaron y pasaron un tiempo difícil. Y dice la hermana que su hijo más chico, el que es un niño todavía con una mente más inocente, le decía, no te preocupes, papá, si te mueres te vas con el Señor. No, no, en serio. El niño creía eso porque lo lee en la Biblia. Pero la mayoría de los cristianos no leemos lo que la Biblia dice. Leemos lo que queremos que diga o lo que nos gustaría que dijera. Y al final, cómo tú lees determina tu confianza en el Señor. Qué interesante pregunta de Jesús, ¿verdad? Y se la hizo a un fariseo, a un intérprete de la ley. Le dijo, ¿cómo lees? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Cómo es lo que tú entiendes? Así que pregúntate cómo tú lees la Biblia. Tienes que volver a releerla y a interpretarla de otra forma. Yo siempre le digo a la gente, si tú quieres aprender a interpretar Biblia, léela al derecho y al revés, para arriba y para abajo, de un lado y del otro. Aprende a ver lo que Dios quiere para ti. Y yo siempre trato, no es que los maestros o predicadores estemos buscándole tres pies al gato, pero a veces sí hay un sentido que no le prestamos atención. Y yo cuando leo la escritura siempre trato de entender cuál es el propósito de Dios para mi vida. No lo que a mí me gustaría. A mí me gustaría que la Biblia dijera puras promesas de bendición, que no hablara de tribulación, que no hablara de problemas, que no hablara de crisis, que no hablara de situaciones difíciles, pero no lo puedo evitar. Ahora, si no te gusta cómo lees, puedes agarrar y arrancarle la hoja a la Biblia y es una solución práctica, ¿verdad? Segunda pregunta, ¿vamos bien?
Tercer pregunta que Jesús les hizo, Juan capítulo 13. Este pasaje es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Yo cuando leo Juan 13 me regreso, lo vuelvo a releer, saco cosas impresionantes y las vuelvo a leer. Antes de la fiesta de la Pascua, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjate qué versículo. Jesús amó a los discípulos ¿hasta cuándo? Yo cuando leí ese versículo me impactó porque dice que amó a todos. No dice, los amó hasta el fin menos al Judas por miserable, traidor y rata. Ahí dice que lo amó, ¿eh? Seguimos, nada más quería, ese es como un brevario cultural. En los siguientes versículos, Jesús dice que le lava los pies a los discípulos. Y después de que los lava, Jesús les dice en el verso 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿qué les preguntó Jesús? ¿Sabéis lo que os he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. ¿Tú sabes lo que Jesús hizo? Lo que Jesús nos dejó como ejemplo. La mayoría de los cristianos nos peleamos por los títulos, nos peleamos por los cargos, pero no nos peleamos por servir. Y Jesús les dijo, ¿sabes lo que hice? Dice, ustedes me dicen que soy el maestro y el Señor, dice, y está bien, sí lo soy. Dice, pues si yo el Señor y maestro les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. O sea, les puso la vara muy sencilla, pero para muchos es muy alto eso. Les puso el estándar muy práctico. Les dijo, no importa lo que seas, no importa lo que hagas, no importa la posición que tengas, tú siempre debes de ser un servidor. Sabes, en estos tiempos de pandemia, habemos muchos con títulos y pocos servidores. Hay pastores, y digo literalmente, porque yo soy pastor, que no se preocupan por la gente, porque como son pastores, es que hay que orar que Dios nos guarde del virus y no van a visitar a las ovejas enfermas. ¿Qué tal si se contagian? A mí me impacta lo que hizo Martín Lutero en la época de la peste. Él dijo, voy a cuidarme con los cuidados necesarios. Sí, con cubrebocas había en aquella época también la peste negra. Voy a guardar la prudencia que se aconseja médicamente. Dice, para no llevar el virus yo o yo contraerlo con mi familia. Dice, pero a donde Dios me llame a servir, a consolar, a bendecir, a ayudar al afligido, ahí estaré. Y si me he de contagiar y muero, que muera. O sea, no dejó de servir Martín Lutero, porque en su época hubo peste negra y era peor, lo peor que había. Hoy en día tenemos un montón de tecnología. Hoy Martín Lutero no tenía lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos y te toman la temperatura con un aparatito. ¿Tú crees que tenían eso en la época de Martín Lutero? Te toman la oxigenación, te echan, te bañan con sanitizante. Si no te bañaste en la casa, por lo menos ya te bañaste aquí. Y después te ponen gel sanitizante para las manos. O sea, Martín Lutero no tenía todas esas ventajas. Y sin embargo, no dejó de servir. Porque él entendía que podía ser el reformador que había traído un cambio a la iglesia en el siglo XVI, pero era un siervo antes que cualquier otra cosa. Y Jesús les dijo, ¿ustedes saben lo que hice? Les puse un ejemplo para que lo hagan. No se los puse para que lo enseñen nada más. No se los puse para que lo prediquen. No se los puse para que simplemente aprendan. Lo puse para que lo repitan, para que sean siervos. Y si yo, el maestro y señor, lo hago, ustedes, ¿por qué no? ¿Sabes lo que Jesús nos dejó? ¿Lo que Él nos hizo? ¿Vamos bien? Siguiente pregunta. Juan capítulo 18. Dice la Biblia, voy avanzándole un poquito en el contexto, y dice que Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote.
Y después lo llevaron con Pilato. Llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Y era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Fíjese que qué curioso los fariseos. A mí me encanta este pasaje. Yo siempre digo, y luego decimos que no somos religiosos. No entraron para no contaminarse, pero llevaban a matar a un inocente, ¿no? Así somos los cristianos a veces, ¿verdad? No, no, es que no puedo faltar el domingo a la iglesia, hermano, porque hay que congregarse como algunos, dice la Biblia, que no nos dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre en Hebreos capítulo 10, versículo 25, y hay que congregarse porque es una ordenanza del Señor, y hay que dar ofrenda y diezmo, pero son bien chismosos, y eso no es pecado. Estos iban a matar a un inocente, pero no entraron al pretorio para no contaminarse. Pero esa no es la pregunta. No, 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 no. Me emociono a veces cuando leo la Biblia. Dice la Biblia que llegó ante Pilato y le dijo Pilato. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde, fíjate lo que le responde Jesús con una pregunta. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros por mí? Y cuando yo leí esa pregunta me impactó mucho, porque ¿cuántos de nosotros lo que decimos de Jesús lo decimos por convicción, porque lo entendemos y lo conocemos, o por lo que nada más nos predica el pastor? Yo no creo que Jesús sea el Salvador del mundo porque me lo han enseñado. No creo que Jesús es mi Señor porque me lo prediquen. No creo que Jesús es bueno porque me lo digan. Yo creo lo que creo por mí mismo. No me gusta navegar con bandera ajena. Es más, yo siempre he creído que nosotros como creyentes, lo que hace falta en la iglesia, en el pueblo de Dios, es convicciones. Es tener esa convicción y esa relación con el Señor. Mire, yo le voy a decir una cosa. A mí me gusta leer y tener un devocional con Dios, pero yo me cae gordo y tengo que confesarlo. Cuando yo vi que empezaron a traer a México un tiempo con Dios, ¿sí se acuerdan esos TCDs que salieron, que llegan de Corea? Sí, sí los han visto, ¿verdad? Bueno, yo sí creo que pueden ser una bendición para el nuevo creyente, pero para un cristiano que tiene años, que tenga que venirle un coreano a decir lo que tiene que creer cada semana, eso no es correcto. Porque no es lo mismo Corea que México. No es lo mismo España que Estados Unidos. No es lo mismo Brasil que China. O sea, cada país tiene una cultura, una necesidad, y vienen unos coreanos y nos mandan un devocional con lo que Dios les habla allá en Corea, y los mexicanos lo estamos leyendo y estamos creyendo al final lo que necesitan los coreanos. No estoy diciendo que no sea una bendición. Yo me gustan es más, yo hago un devocional todos los días. Yo subo un devocional para bendecir a la gente que no conoce y que no tiene madurez. Pero si usted es cristiano, usted tiene que agarrar su Biblia y leerla y crear convicción en su corazón. Por eso estamos viviendo esta crisis y por eso nos cuestionamos tanto. Uno deja de preguntar cuando contesta las preguntas correctamente. ¿Dices lo que dices por ti mismo o es porque te lo dicen otros? Porque el pastor te dice que tienes que creer, ¿crees? Claro que no. Creemos porque nosotros mismos hemos experimentado que Él es el Salvador del mundo. La mujer samaritana le dijeron los samaritanos, ya no creemos por lo que nos dijiste, ahora creemos porque nosotros mismos lo hemos visto. Y tenemos que creer por nosotros mismos. Qué interesante las preguntas de Jesús, ¿verdad? Luego dice, siguiente pregunta, ¿vamos bien? ¿Cuántas lleva? ¿Cuántas lleva los que anotan? Sabiendo, perdón, Juan capítulo 5. Estoy saltando una pregunta. Juan capítulo 5 dice la Biblia, hablando del paralítico, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué le preguntó Jesús?
¿Por qué Jesús pregunta algo tan absurdo aparentemente? O sea, ¿quién no quiere ser sano cuando está enfermo? Pero ¿por qué le preguntó Jesús? ¿Nunca se lo había cuestionado? ¿Por qué le dijo, ¿quieres sanar? Me llama la atención que en redes sociales circula la frase que, que dice, maestro, solo di la palabra y sanaré. Y Jesús le dice, vacúnate. Me hizo reír mucho esa frase. Pero aquí Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Sabes? Hay gente que viene a la iglesia y le gusta tirarse para que la levanten. Y el pastor les enseña y les dice, la Biblia enseña que hay que trabajar y ser responsable, pero no quieren entrar a trabajar porque van a dejar de recibir ayuda y bendición. Hay gente, bueno, yo creo, no sé si sea por honestidad, porque como decía un pastor, son tan honestos que cuando encuentran trabajo, pues lo devuelven, ¿no? No sé si sea ese el asunto, pero yo creo que en cualquier persona, en nuestro sano juicio y con sentido común, si estamos enfermos, ¿qué queremos? Pero Jesús sí le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora, Jesucristo hablaba de una sanidad física, pero yo creo que hay más enfermedad a veces del alma que física. Porque ¿cuántos de nosotros queremos ser sanados de nuestras amarguras, de nuestros resentimientos, de nuestras heridas? ¿Sabe? Yo acabo de compartir el domingo pasado, me invitó el hijo de un amigo que está liderando un grupo de jóvenes que se llama Nación Ágape y me invitó a compartir. Y me dijo, pastor, ¿puede compartir con los jóvenes? Y le dije, sí, me encanta compartir con jóvenes. Y les compartí un mensaje de 5 puntos. Y les dije, la Biblia enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y le dije, a Dios le interesa que aprendamos a vivir los días correctamente en el tiempo adecuado. Y les dije, hay 5 cosas con las que tú debes de vivir entendiendo en este tiempo porque la vida es corta. Porque se nos va así, mira, en un soplo. Porque la eternidad de Dios, a veces pensamos que nosotros somos eternos y decimos, no, pues es que vamos a vivir muchos años en la eternidad, sí, pero aquí no. Y aquí en la tierra le dije, tienen que aprender 5 cosas. Número 1, la Biblia dice, enséñanos a contar de tal modo. Le dije, el modo correcto de contar tus días. Número 1, les dije, tienes que entender que tienes que aprender lo más que puedas. Cuando sea tiempo de prepararte y de aprender, absorbe todo lo que puedas de la palabra de Dios y de los hombres de Dios. Número 2, les dije, sirve lo más que puedas. Tú no sabes si vas a tener otra oportunidad de servir. Le dije, yo cuando era soltero leía mucho, tenía mucha oportunidad de leer y de estudiar y leía muchos libros. Podía leerme a veces un libro en un día. Y a veces me prestaba un pastor un libro y como sabía que tenía que devolvérselo, se le volvía el otro día, me aventaba toda la noche leyendo, pero era soltero, joven, no tenía cosas que hacer más que estar estudiando la palabra, estaba estudiando en la escuela bíblica y aproveché todo lo que pude, me leí cientos de libros. Ahora no tengo tanto tiempo, pero tengo un depósito porque aproveché su momento. Número 2, sirvo, siempre que tengo oportunidad sirvo. Número 3, le dije, ama. Tú no sabes si vas a tener a tus seres amados para decirles que los amas. Le dije, no sabes si tu tío, tu primo, tu hermano, tus padres que dejaste de ver y de momento te avisan que tienen la enfermedad, este virus maldito. Le dije, y los pierdes y nunca les dijiste que los amabas. Yo tengo una hermana mayor que falleció de COVID, pero yo no tengo ningún remordimiento. ¿Sabes por qué? Yo a mi hermana cada semana, normalmente entre jueves y viernes, yo le hablaba y platicábamos a veces mucho rato y le recordaba que la amaba y le recordaba que la extrañaba y siempre hablaba con ella. Cuando ella falleció y partió con el Señor por la gracia de Dios, yo no tuve ningún remordimiento porque siempre le dije que la amaba. Así que si tienes oportunidad, ama, abraza, bendice. Pasa tiempo con la gente que amas en la medida que segura, pasa tiempo con ellos. Y si no puedes estar por cuestiones de la contingencia, diles que los amas, recuérdales un mensaje, pero no te puedes dar ese lujo porque la vida es corta. Número 4, les dije, perdona. La vida es demasiado corta para que estés amargado y resentido. Y número 5, le dije, acuérdate que todo esto que haces va a trascender para tus hijos, porque es la forma correcta. Pero bueno, regresamos, ¿no? Regresamos porque ya me estoy yendo con el otro mensaje y si no, se me va a olvidar.
¿Quieres ser sano? Si tú quieres ser sano, tienes que aprender a amar, a perdonar, a servir. O sea, no te puedes dar esos lujos. Siguiente pregunta. ¿Vamos bien con el tiempo? Sí. Yo sé que el pastor me dijo que más o menos empezaba a las 10 la predicación, ¿verdad? Entonces voy bien. Ok. Dice Juan capítulo 6. Dice que los discípulos, Jesús les dijo, este versículo también es increíble. Después de que Jesús les alimente, les da de comer a un montón de gorrones, perdón, de gente que le seguía, dice la Biblia que entonces Jesús lo buscó. Y Jesús les dijo que le buscaban porque, pues, no le buscaban por amor, por convicción, sino porque habían sido saciados, porque habían visto señales, ¿verdad? Les dijo, me buscan no porque han visto las señales, dice, no porque crean, sino porque comieron del pan y se saciaron. Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les va a dar. Y entonces le dijeron que qué tenían que hacer. Y Jesús les habló del pan del cielo y les incomodó. O sea, les molestó lo que Jesús les dijo. Yo cuando leí eso, a mí me llamó mucho la atención. Dije, ¿por qué les molesta? Y les empezó a dar un discurso y les empezó a decir de beber su sangre y comer su carne, pero Jesús está hablando en un sentido alegórico y llega un momento que al oír las versos 60, 6:60, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, fíjate lo que dice, que él mismo supo que los discípulos murmuraban, o sea, ni siquiera eran la multitud, no era la plebe, como dice un hermano, no era la chusma, eran los mismos discípulos. Les pregunta a Jesús, ¿esto os ofende? ¿Sabes cuánta gente nos ofendemos en las iglesias? Cuando se nos dice algo, cuando se nos exhorta, cuando se nos dice palabras fuertes, nos ofendemos y Jesús le preguntó a los discípulos, a ver, ¿esto les ofende? O sea, ustedes no pueden ser gente común y corriente, ustedes son discípulos. ¿Sabes? El círculo concéntrico de Jesús era bien interesante. Él tenía 3 que andaban cerca, 12 que andaban con él a todos lados, de ahí eran 70 y luego una multitud. Y la verdad es que Jesús invertía en todos, pero con los que estaban más cerca no se podían ofender. Ahora, entiende cuando digo ofender, ¿en qué aspecto? En que a veces la exigencia del ministerio, no de cosas de hombres, sí a veces nos incomoda. A mí no me gusta levantarme temprano, pararme a las 5 de la mañana, no me gusta, pero a veces es necesario y lo hago. A mí no me gusta a veces cosas que los cristianos tenemos que hacer, pero las hago con mucho gusto. ¿Nunca te has sentido ganas de quedarte el domingo acostado en tu cama todo el día para descansar porque estás muy cansado? ¿O nada más al pastor se le ocurre? Nada más a ti y a mí, hermano. Ellos no. Es la verdad. Pero a veces decimos, ay, es que el pastor, ¿cómo se le ocurre hacer tan temprano el servicio? Oye, los católicos, ¿a qué horas tienen su primer misa? Ahí hasta desde las 6 de la mañana. ¿Sabes por qué? Porque en la Didache de los Apóstoles, que es un documento histórico, dice la Biblia que los cristianos se reunían antes de que saliera el sol y cantaban al Señor. Y también lo dice Flavio Josefo. Dice, se reunían antes de la salida del sol, cantaban himnos a un Jesús como si fuera Dios y se juramentaban a no pecar y a no ofender a Dios. Eso hacían los discípulos. Los cristianos tenemos nuestro servicio a las 11 de la mañana y llegamos tarde. Hazme el favor. Y todavía le dice un hermano, llegue temprano. Uy, como usted no trabaja en toda... ¿Quién le dice que los pastores no trabajamos? Los pastores sí trabajamos. Y no crea que estoy hablando del ministerio. Trabajamos también en lo secular algunos. Por eso dice la Biblia que el pastor que es
que trabaja y que predica sea tenido por digno de doble honra. Porque no es lo mismo tener un trabajo secular y venir el domingo que tener un trabajo secular, preparar la prédica y venir el domingo. Eso es digno. Pero no está listo para esta discusión. Es que ya me salió. Bueno, ¿esto les ofende? Espero que no. Y la última pregunta, Juan capítulo 11. Me encanta Jesús, porque dice la Biblia que Jesús resucita a Lázaro. Viene Jesús, se encuentra con María y con su hermana y dice que les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y les dice: ¿crees esto? ¿Sabes? Si de veras es el Señor, la resurrección y la vida, quien dice ser, quien tiene las llaves del Hades, quien tiene la salvación, quien tiene el único camino, quien es la única verdad, ¿por qué no deberíamos de confiar a pesar de todas las demás preguntas? Porque las demás preguntas son incómodas. Si yo hubiera empezado preguntándote si tú crees en Jesús, tú hubieras gritado amén, aleluya y hasta brincas. Pero al final de todo, si te ofende cuando Jesús te exige algo, si te incomoda cuando Jesús te dice que buscas, si te sientes mal cuando Jesús te pregunta, ¿quieres ser sano? Si te sientes como que, ay, es que él, no sé si esa pregunta sea correcta, o sea, es que él me pone que si sé lo que he hecho, pues claro que lo entiendo, pues sirve. Ay, es que a mí no me gusta lo que me dijo de que si creo por mí mismo, pues ¿por qué más habría de venir? ¿Sabes cuánta gente viene a la iglesia por años sin convicción? Y te das cuenta, no quiero exagerar, ¿cuánta gente dejó de venir en estos tiempos de pandemia que hubo, que cerraron iglesias? Montón, porque yo le puedo asegurar que eran más de lo que son ahorita. Pero muchos nada más les apretó el zapato y se les acabó la convicción, se les acabó la fe. En cuanto ya no hubo servicios y dejaron de venir por cuestiones del gobierno, que cerraron las iglesias y que no se podía, ya dejaron de venir. Y ahora es tan cómodo en internet estar escuchando predicadores, y aparte predicadores que a veces ni predican la palabra, que predican puras tonterías. Pero por eso es que Jesús dice: ok, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Porque si tú crees esto, tienes que creer todas las preguntas. Tienes que saber si te ofende lo que te digo. Tienes que saber lo que he hecho. Tienes que saber qué es lo que buscas. Tienes que saber y entender que las preguntas que Jesús hace no las hace nada más por gusto, sino las hace porque quiere que tú vengas y que tengas una restauración completa en tu vida, que puedas disfrutar en plenitud. Porque sabes, los cristianos, yo siempre le digo, qué triste que habemos cristianos que no disfrutamos la vida cristiana. O sea, yo veo gente que en lugar de disfrutar su cristianismo lo sufre, y hasta a la hora de la alabanza parece que les estás haciendo algo. Y yo digo, ¿por qué no se ríen y disfrutan la alabanza? De veras, yo entiendo que Dios puede tocarnos, yo lo entiendo, pero hay que disfrutar nuestra fe. ¿Por qué crees que marcaban diferencia a los cristianos en la época del inicio de la congregación cristiana en Jerusalén? Porque los agarraban y los querían matar, y los querían echar a los leones, y los querían torturar, y se seguían convirtiendo y alcanzaron el mayor imperio militar, político y económico que había en esa época. Conquistaron Roma sin ninguna espada, con una cruz y una fe en el que resucitó, en el que había muerto sobre esa cruz. Resucitó y conquistó a todo el mundo conocido.
Ahí no era, hermano, lo queremos exhortar a que no deje de congregarse. Y a la gente le invitamos, no quieres ir a la iglesia, Dios puede cambiar tu vida, puede bendecirte. Allá no, allá era, si vienes, sabes que vienes dispuesto a dar tu vida, puedes morir, puedes ser echado a los leones o en el mejor de los casos te matan rápido, pero esta es la invitación. ¿Quieres? Solo tienes que confiar y creer que Jesucristo es el Señor, que resucitó. Eso era lo único que tenían que decir, Jesús es el Señor, porque los emperadores se sentían los dioses. La expresión Jesús es Señor es contraria a la de César es Señor, porque los César se sentían los dioses. Y por eso decían, César es Señor, y decían, no, Jesús es el Señor. Ah, este es cristiano, vámonos. Le daban cuello. Pero, ¿sabes? Esa era la situación. Así se convertían los cristianos. Y sin embargo, fue la época más próspera del cristianismo. Creció y explotó. ¿Sabes dónde más crece la iglesia? Donde es perseguida. Pregúntame en China. En China no te preguntan cuántos seminarios tienes, cuántos títulos o congresos has asistido, o si eres apóstol o si eres profeta. Allá los chinos te preguntan, ¿cuántas veces has estado en la cárcel? ¿Cuántas veces te han torturado? Porque se paga con la vida el evangelio allá. Y la iglesia en China es la iglesia de mayor crecimiento en todo el mundo ahorita. Pero, ¿sabes? Nos quejamos tanto con Dios. Esta pandemia, yo creo que lo único que vino a hacer es, perdón que lo diga así, pero aparte ya me dio calor, a desnudarnos. Nos vino a exhibir delante del Señor, a sacar nuestras formas de pensar y de ser. Porque pensábamos que éramos buenos cristianos. ¿Sabes cuánta gente en la iglesia donde yo estoy trabajando con mi cuñado, que es el pastor principal, ¿sabes cuánta gente dejó de diezmar porque ya no iba? No, hermano, pues es que santo que no es visto, pues no es adorado. Y no daban diezmo. Y después se quejaban de que no tenían en su economía. Sí creen en el diezmo aquí, ¿verdad? Bueno, espero que sí. ¿Lo dice por sí mismo o porque se lo dijeron? Digo, porque si usted lo dice por sí mismo, usted es fiel. Y pase lo que pase, usted honra al Señor con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Proverbios lo dice. O sea, las preguntas que Jesús hace a mí me encantan, porque lo que hace es destaparnos. Y la gente, en lugar de preguntarse si lo que está haciendo es correcto, si lo que está entendiendo del Evangelio es lo que Jesús quiere, cuestiona todo en este tiempo. Y no nos dejamos cuestionar por Jesús. Y leemos la Biblia. Es que aquí dice que plaga no tocará mi morada y se murió mi hermana. ¿Quién dice que plaga no tocará tu morada? ¿El Salmo 91? Sí, lo dice. Pero también hay muchas cosas más que dice. Y sabes, yo no veo a Pedro diciéndole a los romanos, no me crucifiquen. ¿Por qué? Porque el mal no me tocará. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él sabía que había algo más glorioso, que somos de este mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Y no le importaba morir porque sabía su destino, sabía que su eternidad estaba segura en las manos del Señor. ¿Sabes? Este mensaje, de veras, a mí Dios me lo dio porque yo veo tanta gente cuestionando a Dios en estos tiempos de pandemia, gente alejándose del Señor, cuestionando el por qué se murió su familiar, cuestionando por qué. Y es tan feo y tan triste ver que los cristianos renegamos de Dios y no podemos permitirnos eso. En la iglesia nosotros literalmente tampoco hemos tenido muertos por COVID, más que una sola persona que se enfermó, que era anciano ya grande de más de 60, que no iba a la iglesia, pero sí siguió abriendo su negocio de tamales y ahí se contagió. Pero por la iglesia de que tuviéramos, no se han enfermado, sí, pero no hemos tenido fallecidos, gracias a Dios. Y aún así, todos cuestionaban muchas cosas porque todos tienen un pariente, un primo, un hermano, alguien cercano. Y cuando las cosas aprietan, siempre empezamos a preguntarnos, ¿por qué, Señor?
¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué pasó esto? Si hubiera hecho lo otro, si hubiera hecho aquello, y Dios dice, hey, ¿qué buscas? ¿Cómo lees? ¿Te ofende? ¿Te lo dicen por a ti o lo crees? ¿Crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? ¿Por qué cuestionar? Si Jesús de veras es quien dice ser, ¿por qué preocuparnos? Digo, yo no me quiero morir mañana, no llevo prisa, tengo mucho trabajo que hacer. Hay una pregunta que escuché que hizo un predicador y yo le dije a un joven, ¿qué harías si Jesús te da la oportunidad de irte con él mañana o dentro de 10 años? Me dijo, no, pues yo dentro de 10 años porque tengo mucho que hacer. ¿Y por qué no mañana? No, es que tengo que servirle. Si no lo estás haciendo ahorita, ¿qué te garantiza que lo vas a hacer en 10 años? No, de veras, porque pensamos que servimos a Dios, porque venimos y tal vez acomodamos una silla. Y sabes, la iglesia no es aquí adentro, la iglesia es allá afuera. La iglesia es donde está la gente, donde está el alcohólico. Ustedes tienen una oportunidad aquí, porque yo siempre he dicho, cuando ves una ciudad o una colonia donde hay mucho borracho, mucho drogadicto, mucha inmoralidad, ahí es donde está el evangelio necesario. Ahí es donde hace falta luz. Porque hay gente que, no, es que no, ese está bien bravo, hermano. Hay mucha delincuencia, pues ahí predica. Gánalos para Cristo. Vuélvelos de tu pandilla. De veras. Pero nos da miedo y no predicamos. Y la iglesia se hace afuera. La iglesia no se hace aquí adentro. Dios nos sacó afuera para empezar a hacer lo que debemos de ser y no estamos entendiendo. Los pastores estamos ansiosos por regresar a los templos. Ay, ya se va a normalizar. Espérame, ¿quién crees que provocó esto? ¿Quién crees que te sacó? Digo, no está mal tener un servicio, pero Dios provocó todo esto. Porque al final, yo creo lo que la Biblia dice. La Biblia enseña que Dios es soberano y absoluto. Y si sucedió lo que sucedió en todo el mundo, algo nos está diciendo el Señor, pero no estamos entendiendo. Y tenemos que recuperar o volver a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Yo soy la resurrección y la vida, le dijo Jesús. ¿Tú crees esto? Pero si crees que Él es la resurrección y la vida, también tienes que creer que te va a cuestionar, que te va a desafiar, que no te va a dejar sentado cómodamente, que Él te quiere porque Él tiene un propósito especial en tu vida. Sabes, yo escuché durante muchos años esto y yo pensaba que un propósito especial es si Dios te hace un predicador famoso y llenas estadios, y no. Un propósito especial es que tal vez tú vas a abrazar a 10 personas que vas a cambiarles la vida para el reino. Y con esas son suficientes. Otro va a abrazar a 500, otro va a abrazar a 20. O sea, cada uno tenemos un propósito y un plan. ¿Tú sabes lo que ha de sentir el pastor? ¿Quién sabe cómo se llama el pastor de Billy Graham? A ver, levante su mano. Nadie sabe, pero sí conoce a Billy Graham, ¿verdad? ¿Y usted sabe lo que siente el pastor que ganó a Billy Graham para Cristo? Que tuvo una iglesita pequeña, pero se convirtió en un hombre de Dios que transformó miles de almas. Porque, bueno, te la voy a poner más fácil. ¿Cuántos saben quién es el pastor de Oral Roberts? Nadie. ¿Crees que era un pastor famoso de una iglesia grande? No. El pastor de Smith Wigglesworth. Nadie. El pastor de John Wesley. El pastor de Jonathan Edwards. O sea, uno escucha esos nombres y los identifica como grandes hombres de Dios, pero nadie conoce a los pastores o a los que los ganaron para Cristo. ¿Sabes por qué? Porque hicieron algo glorioso y tal vez no ganaron multitudes, pero lograron hacer algo que marcó su generación. Tal vez tú digas, es que yo no soy famoso. ¿Quién te dijo que tienes que ser famoso? El que tiene que ser famoso es Jesús. Tú no sabes si Dios está levantando hombres y mujeres que Dios va a usar para cambiar la nación en una iglesia como esta. Y eso es un propósito glorioso. Pero desgraciadamente los cristianos nos peleamos por la fama. Nos peleamos
por tener lo mejor, porque no buscamos lo correcto, buscamos otras cosas, pero no buscamos lo que Jesús quiere. Por eso te dije, son preguntas que parecen muy insignificantes, pero cuando las piensas y las contestas correctamente, te das cuenta que Dios es quien dice que es. Y que tú y yo realmente lo que estamos recibiendo y haciendo es pura gracia. Yo quiero orar porque yo creo, mira, esto no se va a acabar ahorita, ¿eh? La pandemia no se acaba. A mí me da risa los cristianos que somos a veces, pero tremendos, ¿eh? Los mexicanos en general. Dijo el gobierno la semana pasada, se va a volver semáforo rojo del lunes hasta el 22 de agosto. ¿Y sabes qué hicieron la gente y cristianos y no cristianos mexicanos en el país? Aprovecharon sábado y domingo porque el lunes empieza semáforo rojo. O sea, hazme un favor. O sea, si se anuncia que va a haber semáforo rojo, no es para que salgas como loco a gastar sábado y domingo, ¿eh? Es porque ya se vio que hay un peligro y seamos prudentes. Ahora, yo te lo puedo decir, literalmente yo no creas que vivo encerrado en mi casa. Yo sí salgo a predicar a donde me invitan, salgo a visitar, a orar por personas, salgo a ministrar, salgo a trabajar porque aparte pues tengo que comer. Yo me dedico al comercio. Por cierto, ahí al rato se echa una vuelta. Yo siempre traigo librería, siempre traigo material, exhortando a la gente a que lea. Porque si hay un pecado muy grande en la iglesia en México, es que casi no leemos. No le digo la estadística porque se espantaría, pero los cristianos en promedio leemos medio libro al año. En promedio, en serio. Los argentinos leen 13 libros al año. Los europeos leen 17 a 18 libros al año. ¿Por qué creen que hay tanto predicador argentino bueno? Porque se instruyen. Ay, pastor, yo quiero que Dios me use. Pues llénate de la palabra, estudia, prepárate. Pero ese es otro tema. No le voy a hablar acerca de la importancia de prepararnos. Yo estoy hablando de las preguntas que Jesús le hace. ¿Cuál le gustó más? ¿O cuál le ofendió más? La última estuvo bien chida. ¿Crees esto? ¿Que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Que Él es la resurrección y la vida? ¿Lo crees? Ok, si tú crees esto, tienes que creer todas las demás preguntas. No te puedes creer solamente unas. El paquete viene completo. ¿Cuántas preguntas fueron? 7 creo, ¿eh? Y hay más. Pero estas son las más significativas, las más relevantes que creo que nos confrontan en el corazón. Así que yo le quiero animar. ¿Qué es lo que cree? ¿Y por qué lo cree? ¿Qué es lo que hace? ¿Y por qué lo hace? ¿Qué es lo que busca? ¿Y por qué lo busca? Ese versículo cuando dice, ¿qué buscas? Yo me impactó tanto. Porque uno escucha tantos testimonios de gente que dice, yo dejé aquello o lo otro, y dice uno, ok, pero ¿y por qué? ¿Qué es lo que buscas aquí? Cuando se dan cuenta que no van a encontrar lo que buscan, se alejan. Decía Enrique Bremer, un amigo, los cristianos tenemos 8 años de caducidad en general. Qué triste frase, ¿eh? Y no es broma, estadísticamente mucha gente después de 8 años se aleja del Señor. Si ya tienes más de 8 años, ya la vas librando. Espero que tengan más de 8 años. Pero en general los cristianos a los 8 años, ¡pum!, se alejan del Señor. ¿Por qué? Porque no encontraron lo que buscaban. Yo tengo un amigo que se fue a la iglesia, éramos amigos en el mundo y empezó a ir porque las muchachas estaban bien guapas. Y él siempre decía del Señor y hablaba de Dios, pero fue buscando a una novia. Tengo otro amigo que se dedicaba al comercio y vendía, era vendedor. Y un día se encontró en la entrada de esta mega iglesia era una iglesia, en aquella época no había iglesias tan grandes. Y estaba en una zona muy, muy nice de la Ciudad de México. Y llegó y se encontró con otros vendedores. ¿Qué hacen aquí? Dice, lo mismo que tú, vendiendo. Iban a vender.
porque era una iglesia donde había gente de muchos recursos. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Qué creemos? ¿Qué hacemos? ¿Servimos? Wayne Myers dice, el hermano, el que no vive para servir, ¿no qué? No sirve para vivir. Y lo dice un hombre que ha servido a una nación sin ser su país. ¿Qué preguntas de Jesús, verdad? ¿Qué buscamos? Quiero orar. Creo que vamos bien sobre el tiempo, ¿verdad, pastor? Quiero orar para que el Espíritu Santo te ayude. Porque yo estoy seguro que no has cuestionado tal vez o renegado de Dios, pero sí has preguntado por qué se murió fulano, por qué pasó esto. ¿Sabes cuánta gente ha perdido su trabajo en estos tiempos? ¿Cuánta gente hemos perdido un negocio? ¿Cuánta gente hemos perdido un familiar cercano? ¿Cuánta gente tal vez se perdieron su crédito de su casa? O sea, ¿cuántas pérdidas hay? Porque no me gusta ser ni fatalista ni exagerado, pero esto apenas comienza, ¿eh? O sea, apenas empieza la crisis en nuestro país. El índice de abusos en el hogar del hombre con la mujer subió. El índice de abuso y de inmoralidad sexual subió. El índice de robo subió. O sea, han subido los índices de delincuencia porque la gente está desesperada y en lugar de buscar a aquel que puede traerles vida, están buscando soluciones rápidas. Y esto apenas comienza, así que tú tienes que afianzarte con todas tus fuerzas y agarrarte del Señor y decir, aquí soy. Yo quiero orar. Yo quiero bendecirte. Yo quiero que el Espíritu Santo te ayude a crear esa convicción. Que digas, lo que pase, venga lo que venga, no me voy a soltar. Y voy a continuar y voy a perseverar. Y voy a ser sanado de lo que tenga, sanado a costa de lo que sea. Porque hay muchos que vienen con heridas, vienen lastimados porque fueron pérdidas muy fuertes. Porque sabes, no es fácil, perder un hijo no es fácil. Yo vi a mi madre, yo la veo cómo sigue sufriendo por mi hermana. El día 3 de agosto no salió, se quedó en casa encerrada porque cumplía años mi hermana, la mayor que falleció. Era su cumpleaños el día 3 y ella se la pasó triste y deprimida y es cristiana. Y ella hasta el día de hoy, ella no cuestiona a Dios porque le hemos ayudado en su peregrinar. Pero dice, ay, Romeo dice, me dio tanta tristeza porque mi tío, el hermano de mi madre, el mayor, también se le murió su hija, la mayor, tenía 3 hijos él. Se le murió mi prima y dice, tía Leti, entra a la recámara, ellos no conocen del Señor, dice, tiene su cama tendida, su ropa doblada, acomodada. Dice, todos los días le pone un vaso con agua. Cuando hace la comida que le gustaba, le pone un poquito, un rato. O sea, dice, es un altar de muertos permanente, la casa de tu tía. Y cuestiona mucho. Y se trata de cerrar y no escucha. ¿Sabes qué triste es esto? Pero mi madre ha superado el duelo y lo va superando porque dice, Dios es bueno, hijo. Porque nosotros le hemos ayudado a hacérselo ver. Que cuando Dios no contesta una oración, su misericordia está ahí. Señor, yo te quiero pedir por cada uno de mis hermanos que están aquí, por los que están pasando un tiempo no tan bueno, o malo, o bueno, porque todos de una o de otra forma, Señor, hemos cuestionado, hemos preguntado, hemos dicho muchas veces situaciones y cosas que a veces no son correctas. Pero lo importante no es lo que nosotros preguntamos, lo importante es qué respondemos ante lo que tú nos preguntas. ¿Qué respondemos cuando te buscamos? ¿Qué respondemos cuando tú nos llamas a servir en medio de todo? ¿Qué respondemos, Señor? ¿Cómo nos ofendemos a veces? Queremos, Señor, pedirte
por cada uno de mis hermanos. Yo quiero pedirte que traigas esa convicción, que lo que crean, lo crean porque ellos mismos lo han experimentado, no porque yo se los diga o porque su pastor se los ha enseñado. Que la palabra, Señor, pueda forjarse en su corazón. Que ellos puedan, Señor, ser transformados, renovados, y en este tiempo, Señor, difícil, puedan ser luz a las tinieblas, puedan salir allá afuera y puedan, Señor, encontrar a la gente que necesita un abrazo, que necesita, Señor, un pan, Señor, que necesita escuchar el evangelio, que ellos puedan, Señor, saber que son un instrumento de transformación en esta ciudad. Yo les bendigo, Señor. Yo te quiero pedir, Espíritu Santo, sigue usando la vida de mi hermano José Luis aquí, Señor, para edificar, para levantarles, que puedan, Señor, ellos caminar contigo, Señor, y cuando lleguen las dudas y las luchas y cuestiones que tal vez no entendemos, sepamos que tú no te equivocas, que tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, y que sigamos creyendo que tú eres la resurrección y la vida, y que pase lo que pase, no nos vas a soltar, vas a transformar nuestro corazón, vas a renovar, a sanarnos y a hacer tu voluntad buena, agradable y perfecta. En el precioso nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Esa es la mía, ¿verdad? Okay. Damos un aplauso al Señor por la palabra. Gracias, Dios. Seguro estamos que el Señor nos ha hablado esta mañana. Confiamos en que esta palabra no vuelve vacía, sino trae un fruto a nuestra vida. A las 12 tenemos la siguiente reunión. Los que están conectados, la gente que va a estar en el segundo culto, el pastor Romeo también nos estará compartiendo. Así que agradezcamos al Señor y qué maravilloso es escuchar hombres que nos van llevando con la palabra, ¿verdad? Qué emoción entender que la palabra es lumbrera en nuestro camino, nos hace reflexionar. Yo me voy muy bendecido en esta primera reunión. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Dios nos ha de bendecir, Dios nos está hablando, nos está llevando a entender la razón por la que estamos en esta época. Hubiéramos nacido en otra época, hubiéramos vivido otros desafíos, pero como iglesia nos tocó vivir estos desafíos y vamos a tomarlos en el nombre de Jesús. Amén. Así como está sentado, oremos por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo que nos has dado hoy. Estamos seguros que también nosotros traemos algo que darte a ti, Señor. Nuestro corazón, nuestra vida, pero también nuestra sustancia, Señor. Lo hacemos porque te amamos, por convicción. No por tristeza ni por necesidad, Señor, sabiendo que todo lo que hemos recibido es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, Señor. Gracias por la gente que ha entendido esto. Gracias porque tú vas a darles más y más bendición, Señor, porque así lo dice tu palabra. Así lo dice tu palabra, que te probemos y abrirás las ventanas de los cielos y vas a derramar bendición hasta que sobre y abunde en cada corazón, Señor. Traemos nuestras ofrendas esta mañana. Traemos nuestros diezmos, traemos nuestra ofrenda especial para proyectos de evangelismo, la semilla de mostaza que ha de crecer y ha de multiplicarse. Gracias por esos corazones dispuestos. Estoy seguro que tu palabra se cumplirá cabalmente en cada corazón. En el nombre precioso de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra por lo que nos das. Amén, Señor. Quiero invitarle a que pase a dejar sus ofrendas y le voy a dar un anuncio especial. Aquí en esta urna, ya sabe, tenemos la ofrenda general. Ahí si necesita un sobre de diezmo, por ahí el equipo de bienvenida se lo va a hacer llegar. Ahí hay una cajita pequeña para proyectos de evangelismo que ahorita le voy a compartir. Así que pase a dejar su ofrenda y después vuelve a su lugar. No hemos cortado transmisión todavía porque me es necesario que los hermanos que están conectados también escuchen esta bendición.
y seguro que Dios nos va a ayudar. Aguantemos tantito, chicos. Vamos a esperar que ofrendemos. Mientras usted ofrenda, quiero también recordarle que pues la iglesia está teniendo reuniones presenciales también martes y jueves. Pero en esta ocasión, por lo que ahorita le voy a comentar después de este video, este martes no tendremos reunión. Nos vamos a dedicar exhaustivamente a organizarnos para el proyecto que tenemos en puerta. Así que el martes no hay reunión general, pero el equipo de liderazgo se reúne con nosotros. Pero usted tómelo en cuenta, el martes no tenemos transmisión ni reunión presencial. Pero el jueves tendremos nuestro tiempo de intercesión, y eso sí continúa. El jueves tenemos nuestro tiempo de intercesión. El domingo próximo, me adelanto, tenemos ya la graduación de los hermanos que terminaron discipulado. Así que si usted terminó discipulado, bueno, el domingo próximo es la graduación en las dos reuniones. Así que tómelo en cuenta. Y también le quiero recordar y le quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos que hoy nos acompañan por primera vez. Tenemos por acá de este lado a mi hermano Eliseo y a su familia. ¿Cómo les decimos a ellos? Dios le bendiga. Mi hermano por ahí, hace años lo conocí. Hermano Eliseo, levante su mano para que los hermanos lo identifiquen, su familia que viene con ellos. Hace unos días lo encontré. Y es una bendición saber que Dios siempre cumple su palabra, y Él ha hecho un trato con mi hermano Eliseo. Yo no recordaba, ahorita que estamos hablando de proyectos evangelísticos, yo no me acordaba que le di una Biblia hace años, ¿verdad, hermano? También yo me dedicaba a regalar Biblias. Yo me siento ahorita como lo que el pastor decía. Yo no sé si algún Billy Graham ha de salir por ahí, ¿verdad? Pero yo tiré Biblias hasta diestra y siniestra. Que hay otro testimonio, Israel, de un hermano que le regalamos una Biblia y hoy está sirviendo al Señor en Tabasco también, ¿verdad? Él viene de allá de donde es nuestro prejigente, ¿verdad? Dios le bendiga. Bienvenido, hermano. Al final queremos pedirle que nos regale unos minutitos con el equipo de bienvenida que está allá atrás. Mi hermana Ángela lo va a guiar junto con su familia. ¿Alguien más nos visita esta mañana? Aparte, hay gente que nos va a visitar en la segunda reunión, pero no sé si alguien en esta reunión, aparte de nuestros hermanos, nos acompaña. Creo que todos somos de casa, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Pero bueno, quería mencionarlo porque sé que lo que vamos a ver ahorita nos va a desafiar. Ocupemos unos minutitos rápidamente. Ya usted ofrendó, ya nos vamos a ir. Hay comida para que usted disfrute, hay venta de comida, así que no se nos vaya tantito. Déjeme que miremos este video y le comparto rápidamente. Chicos, ahora sí, por favor, vamos a mirar este video. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda, hoy, al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, y nadie te amará como Él te ama hoy. Debemos reconocer que si no fuera por Él, ni estaríamos aquí. Debemos vivir nuestra vida en Él para tener el amor que Dios nos da y que solo Él nos da. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda, hoy, al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te amó, y nadie te amará como Él te ama hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda, hoy, al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie. Tiempo atrás comenzamos un proyecto con los pastores de la zona y compartíamos con el proyecto Pescadores de Hombres, y la pandemia nos detuvo,
Sin embargo, la iglesia local no dejó de hacer evangelismo. Me acuerdo mucho una situación muy curiosa, que el equipo de jóvenes decidió salir a repartir café en mera época de pandemia, y nosotros cuidamos, dijimos, vamos a ir a un hospital donde no sea COVID, y quisimos ir al de aquí enfrente, en la unidad de Ermita, Zaragoza. Resulta que el hospital era COVID. Y ya repartimos café, pero como era la época de la mera contingencia, estaba difícil el asunto, había muy poca gente en los hospitales. Tuvimos que recorrer 4 hospitales en una noche, y Dios nos llevó a todos los hospitales de COVID. Fuimos al 90 camas, fuimos al Gustavo Vaz, y creo que Dios nos cubrió con su sangre. Por eso yo creo mucho esa frase de A.W. Tozer: una iglesia asustada, un mundo asustado requiere una iglesia valiente. Hoy reafirma el Señor nuestro llamado. En la mañana compartía que ayer en el tiempo de oración estábamos con incertidumbres si hacíamos esta campaña o no, porque implica tener contacto con personas. Pero creo que Dios nos ha confirmado hoy que necesitamos seguir adelante sin detenernos. El proyecto de Uno Más para Cristo, así le hemos llamado, es un proyecto que están haciendo. Queremos ir más allá, pero hoy queremos comenzar aquí en la iglesia, aquí afuera. Así que el próximo 21 de agosto, que es este sábado siguiente, tenemos una actividad evangelística a través de la salud integral de la familia. El grupo de GES que está apoyándonos con médicos, con análisis clínicos, va a haber electrocardiogramas, pero no es para usted, es para la gente de afuera. Nada de que, es que necesito un electrocardiograma, voy a ir allá que me lo hagan. No, usted va a invitar a personas y vamos a estar volanteando aquí en la zona, porque tenemos una actividad diferente como lo hemos estado haciendo. Tenemos en 2 secciones. Tendremos en la mañana de 8 de la mañana a 1 de la tarde todo lo que es optometría, análisis clínico. Habrá médicos generales, habrá pláticas de nutrición, habrá pláticas de salud emocional. Todo eso de las 8 a la 1, y después a las 5 de la tarde estamos invitando a la gente que tome el tiempo para volver por sus resultados. Es decir, que el equipo de grupo de GES va a trabajar intensamente para, si usted se hizo un electrocardiograma, en la tarde hablo de la gente no creyente, ¿verdad? No de usted. En la tarde se le entrega su resultado. Esa va a ser la manera de traerlos a la tarde, y en esa tarde tendremos un tiempo donde estaremos compartiendo el mensaje de Jesucristo y lanzando la red. Ese es el proyecto que tenemos. Estamos comenzando nuevamente a reagruparnos. Le invitamos a que usted se una. Por ahí la semana pasada, o hace 2 semanas, levantamos una colecta especial. Nos sentamos con el equipo de finanzas, y aunque en realidad Grupo de GES nos va a apoyar de una manera muy fuerte a través de los médicos que trae, a través de una farmacia que va a estar aquí y que va a estar dando medicamentos, a través de los electros, a través de la optometría. Mi esposa va a estar donando lentes pues para la gente que lo requiera, y todo el mundo estaremos participando. Aún así, los gastos siempre son elevados. Hacíamos un presupuesto, pues que en realidad yo le creo a Dios, y para mí el dinero nunca ha sido un problema en cuanto a las cosas de Dios, porque Dios siempre lo provee. Pero ¿cómo lo provee? Lo provee a través de usted y a través de mí. Y levantamos hace un tiempo, unas semanas atrás, unas promesas. Por ahí juntamos promesas y tenemos una cantidad que usted puede donar. Muchos se anotaron. Si usted se anotó con eso, por favor, ahí está el equipo de finanzas, la hermana Yola y la hermana Lucero, que van a estar recibiendo esa ofrenda. Pero quiero que usted también hoy se vaya con la convicción de, al salir, usted decir: ¿cuánto puedo yo aportar para que esta campaña se lleve a cabo? A lo mejor usted ya aportó, algunos ya aportamos, pero es necesario volver a aportar para la gloria de Dios. Porque yo sí creo firmemente que cuando tú siembras algo para que un alma sea alcanzada, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. ¿Cuántos lo creen conmigo, hermanos? ¿Lo cree porque usted lo cree, o lo cree porque se lo estoy diciendo? Lo creemos porque Dios así lo dice en su palabra, ¿verdad? Entonces, hermano, yo le invito por favor a que no se vaya sin ofrendar. Es más, no sé si tuviéramos otra canasta, ya ofrendamos ahorita, ¿verdad? Pero si tuviéramos otra canasta por ahí, vamos a irnos y dejar otra ofrenda de este lado. Esta va a ser exclusiva para el evangelismo. ¿Cuánto? No sé. Si usted trae 1,000 pesos y dice, pues me sobran, los voy a dar. A lo mejor no le sobran, a lo mejor le faltan, pero vamos a sembrar en el reino de los cielos, creyendo que todo lo que sembremos para Dios va a ser multiplicado. ¿Usted lo cree o no lo cree? Estamos a punto de ver
una crisis financiera muy grande. Yo sí creo que habrá una crisis financiera, pero yo creo que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Esa crisis estará allá afuera, pero nosotros como creyentes seguimos confiando que la provisión económica ya nos ha sido asegurada. ¿Cómo la aseguro? Dando, sembrando, que mi semilla no solo sea para las cosas internas. Aprendimos que yo puedo sembrar para algo que se me va a regresar. Puedo comprar un regalo para alguien que sé que cuando sea mi cumpleaños me lo va a regresar. Me va a regalar también porque ya se comprometió. Como yo le compré un regalo, él me va a regresar un regalo a mí. Eso no es mucho, pero cuando yo le doy a alguien que ni conozco, que pasa por aquí, por la calle, digo, oye, necesito bendecirte con algo. Cuando hacemos eso, asegura usted una provisión sobrenatural para su vida. Así que vamos a hacerlo. Igual los que están conectados, hay gente conectada. Hace unos días alguien me habló y me dijo, voy a enviar una ofrenda para este proyecto. Y yo creo que muchas ofrendas van a llegar para la gloria de Dios. Estamos tocando puertas para algunas empresas. Yo sé que Dios ha de abrir puertas. Y mientras eso llega, pues aquí estamos los empresarios que vamos a auspiciar las cosas de Dios. ¿Cuántos son gente de fe en ese proyecto? Entonces, hermano, antes de irse, aquí está la canasta, deje una ofrenda especial para este proyecto. Si usted dice, yo me quiero anotar con algo más, bueno, ahí está el equipo de finanzas listo, pero no lo tome nada más a la ligera. Ah, sí, el pastor dijo, créalo, créalo. Yo le aseguro que esta semana muchos vamos a ver provisión extra, y cuando llegue diremos, ah, el pastor dijo que iba a pasar esto. Bueno, pues ahora voy a sembrar para que Dios siga enviando bendición hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos lo quieren hacer este día? Vamos a orar para salir y para que su corazón sea tocado. Padre, te doy gracias. Sé que este proyecto no es puesto en el corazón nuestro solo por un deseo loco, Señor. Es porque tú has puesto eso en el corazón nuestro. Y tú vas a abrir puertas. Las estás abriendo y las vas a seguir abriendo. Sin temor, vamos confiados que lo económico y lo financiero está respaldado por ti, Señor. Gracias, porque así será. Y sé que estás tocando corazones ahora mismo, Señor. Ahora mismo tu palabra, tu voz está sonando en sus corazones para sembrar abundantemente, porque vamos a cosechar abundantemente en el nombre poderoso de Jesús. Desde ahora bendecimos esta semilla extra, esta ofrenda de sacrificio que traemos delante de ti, Señor, confiando que tú cumplirás tu palabra y tu propósito en cada uno de nosotros. Lo creo, Señor, lo declaro por fe en el nombre poderoso de Jesús. Al salir, ve con nosotros, guárdanos, defiéndenos y que juntos podamos ver la mano de Dios en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. El pastor Romeo trae estos libros. Creo que es importante cultivarnos también con un libro. Invierta también en su educación. Siempre he creído que la educación también es una inversión que vale la pena. Juan Haide, tenemos el del precio del poder de Dios para hacer milagros. Son biografías tan interesantes. Tened fe en Dios, de Smith Wigglesworth. Ay, no lo había leído, creo que lo voy a conseguir. Muy bien, entonces aquí están libros y hay más títulos allá atrás, ¿verdad? Así que apoyemos también esto. Llévese un buen libro, lea, aproveche el tiempo, ¿verdad? Si en vez de estar en Facebook, lea libros para la gloria de Dios. Dios les bendiga, despídase, nos vemos acá. Vaya desalojando rápidamente, por favor. Hay venta de comida allá afuera, apoye también esto y no se vaya sin dejar una ofrenda extra aquí al frente. Vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Yo sé que Dios va a bendecirnos abundantemente y su mano no nos va a dejar. Dios les bendiga, despídase, el equipo que está listo, vamos a prepararnos para nuestra siguiente reunión. Ayúdenos saliendo lo más rápido posible y que Dios vaya con ustedes.